Hola chicos, bienvenidos a un nuevo podcast para tú y yo y cuantos más. Vamos a continuar con la segunda parte de salud mental, pero ahora las preguntas van a estar enfocadas hacia los adolescentes. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es sobre qué cambios ocurren en el cerebro de un adolescente. Bueno, el cerebro de un adolescente pues va madurando más, las habilidades cognitivas, motoras y académicas van siendo cada vez más concretas y principalmente la corteza prefrontal del cerebro se termina de desarrollar. Eso es muy importante, ya que es la encargada de las funciones cognitivas complejas, que son la toma de decisiones, la planificación de tareas y la inhibición de conductas inadecuadas. Ejemplo de esta lo siguiente: a los chicos no deberían de tomar alcohol, por eso deberían de tomar alcohol después de los 21 años, ya que el alcohol afecta o nubla nuestro juicio. Entonces imagínense, si el cerebro todavía no está bien desarrollado y a veces un joven, un adolescente consume alcohol, pues hace las peores locuras, o no va a tomar decisiones certeras. Incluso lo podemos también ver cuando es un embarazo joven, un embarazo durante la adolescencia. Luego dicen, ay, es que esto no es lo que yo quería. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por el deseo, ya que también el sistema límbico no está totalmente controlado. Entonces el sistema límbico, ¿qué procesamos? Hambre, memoria, los instintos sexuales. Entonces, el adolescente, si un niño era irracional, el adolescente está en esa transición de a veces ser irracional y dicen, las locuras del adolescente. No, no son tan locuras. Es porque está madurando. Entonces, a veces quizás no piensa bien lo que va a hacer. Entonces, eso es lo que va pasando en el cerebro de un adolescente. Entonces, poco a poco él va a ir siendo más racional y menos emocional, ya va a ir pensando más adecuadamente cómo resolver ciertos conflictos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los trastornos mentales más comunes que llegan a tener los adolescentes? Bueno, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Eh, a veces, ¿qué es lo que pasa? Están pensando en una cosa y les mandas a hacer otra, ya se distrajeron, pero a lo mejor siguen en el mismo lugar. Sí. Y cuando es alguien hiperactivo, pues no lo vas a poder tener en el mismo lugar, va a querer estar parándose, va a cambiar de lugar, va a estar buscando actividades nuevas constantemente y las dejan inconclusas. También tenemos el trastorno disocial, que es un comportamiento repetitivo que busca violentar y viola los derechos de los demás, porque son jóvenes que no van a tener remordimiento al hacer daño a la propiedad ajena o a los demás. Puede lastimar y no sentir ningún remordimiento y va a poner en un estado vulnerable a su entorno. Y también tenemos el trastorno negativo desafiante, que son problemas con las autoridades, principalmente. Van a presentar un bajo desempeño constantemente, van a tener una conducta antisocial porque les va a costar trabajo entablar relaciones, van a buscar discutir siempre, hacer rabietas, son agresivos, son iracundos, son personas ansiosas y vengativas, y en la mayoría de los casos esa venganza no queda solo en ideas, sino que sí la ejecutan. Oye, por ejemplo, hay personas, bueno, adolescentes, incluso personas que adultas que incluso creen que es normal este tipo de trastorno porque dicen que están en su crecimiento. Entonces, ¿usted qué opina de que ahorita hay personas que ya creen que es normal y que ver eso en los adolescentes? A lo mejor como adolescentes, como lo dijimos en un principio, de que están apenas formando su criterio, a lo mejor a veces cometen algún error, pero sienten un remordimiento y a lo mejor van a buscar enmendarlo o pedir una disculpa. Pero si nosotros vemos que esa persona hizo daño y no le importó haber dañado o lastimado al otro, ahí ya es un foco rojo, el cual sí necesitan ayuda de un psicólogo o incluso del psiquiatra
porque no está bien. Porque imagínate si eso lo hace o lo justificamos porque es un adolescente, esas conductas pueden llegar a ser un psicópata. Entonces, a lo mejor por maldad o por venganza de que te burlaste de mí en clase, te echo agua en tu mochila y echo a perder todos tus útiles. Pero a lo mejor ya en la oficina, trabajando ya de adulto, se me ocurre echarte agua o tirarte el café en la laptop. Entonces vamos a ir dejando que eso acrecente. Entonces, por ejemplo, esos impulsos agresivos pueden llegar a yo creo que una persona pueda terminar con la vida de otro, si vamos dejando todos esos detalles. ¿Qué es lo recomendable que haga un adolescente al pasar por estos trastornos? Bueno, pues yo les diría, a veces los adolescentes, cuando somos adolescentes no queremos escuchar a nadie, vamos a ser honestos. Sí. Yo soy adolescente y como las hormonas también me están moviendo, pues digo, todo el mundo está en contra mía, ¿verdad? También pasaron por la adolescencia hace poquito, yo hace mucho, pero todavía me acuerdo cuando fui adolescente, todos los adultos, mi abuelita, mis tíos, mi mamá, los maestros estaban en mi contra. Entonces, a veces como adolescentes es bueno respirar y aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos para contestar, no para entender. Entonces a veces tenemos que ser un poquito más racionales, tomar un respiro y decir, a ver, los voy a escuchar, les voy a dar la pauta, a lo mejor no me interesa lo que van a decir, pero sí quiero escucharlos. Entonces, a ver, los escucho, voy a tratar de poner atención, porque en algún momento voy a ser adulto, sí. ¿Ok? Pero también es importante allí, a lo mejor tú me preguntas qué es lo que es un adolescente, pero yo allí te ampliaría a que también como adultos debemos de tener un poquito más de paciencia con los jóvenes, porque a veces se nos olvida que nosotros ya fuimos adolescentes y ahorita somos adultos, pero el adolescente apenas es adolescente, él no ha sido adulto, entonces él no me va a entender muchas cosas, él a lo mejor todavía le va a costar más trabajo comprender el mundo adulto. Sí. Entonces, a ver, si ya se lo expliqué una vez y no entendió, ni modo, voy a respirar como adulto y se lo voy a explicar 20 veces si es necesario. Incluso a veces ese joven, si es mi hijo, el adolescente, pues a lo mejor no me va a querer escuchar a mí. Pero ese adolescente a lo mejor quiere escuchar a su tía o a lo mejor se acerca a un maestro. Entonces, nosotros como adultos debemos de ser a lo mejor un poquito más abiertos con los jóvenes. No querer también ser a lo mejor tan estrictos, sino buscar cierta flexibilidad para que ellos también se abran y no se cierren en que, sí, tengo un problema o, ay, es que tengo ciertos pensamientos, ciertas actitudes y como soy adolescente y soy diferente, nadie me quiere, ¿ok? Y por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir entre la crisis de la adolescencia y un trastorno mental? Cuando ya son muchas veces esos comportamientos, cuando ya son repetitivos y en un lapso corto, es donde decimos, ¿sabes que aquí algo está mal? Sí, porque a lo mejor haces una broma y dices, ching, creo que sí la regué, vamos a remediarlo, vamos a buscar cómo remediar eso que hicimos, pero si a lo mejor haces una broma y la broma va subiendo de nivel y haces una broma hiriente después, y a lo mejor ya es después una agresión, entonces ahí ya hay un foco que nos indica que hay que buscar ayuda. Pero cuando es una broma repentina o un cambio de humor repentino o a veces está irritable, pues a lo mejor puede ser porque hoy no se siente bien, hoy a lo mejor decidió tener un mal día, a lo mejor no todo el tiempo voy a estar alegre, feliz, y esa personita, ese adolescente, en ese momento se quiere sentir triste o está enojado, o a veces decimos, ¿qué tienes? Y el adolescente pone su cara de, es que así soy. Y a lo mejor no sabemos si en la escuela alguien que le gustó, pues lo vio con otro, cosas así, porque es también una edad en la que buscamos la parte gregaria y la parte de tener un sentido de pertenencia, de él es mío o ella es mía, y ya ese mío tiene ahora amigos, tiene nuevas amigas, y ahora ya no es mío, ¿de quién es?
¿Y yo con quién me quedé? Entonces, a lo mejor en ese momento llega a casa irritable o llega triste. Entonces también hay que darle su espacio. No siempre va a ser, no todo es un trastorno. Entonces ya cuando vemos que las cosas van empeorando, hay que ir observando esos cambios. Y en un tiempo que sigue siendo constante, entonces hay que atender. Por ejemplo, si un menor de edad si presenta estos tipos de trastornos, ¿a quién se podría acercar para contarle cómo se siente o qué es lo que sucede? Ok, chicos, los jóvenes, ¿qué les sugiero a los jóvenes? Si mamá o papá a veces no nos escuchan o a veces no tenemos un adulto dentro de la familia a quien contarle cómo nos sentimos, porque a veces sentimos, como jóvenes, sentimos que se nos cae el mundo a pedazos porque a lo mejor perdió mi equipo, a lo mejor no me aceptaron en el grupo que yo quería pertenecer, a lo mejor la niña que me gusta o el chico que me gusta, yo no le agrado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Es buscar a lo mejor un amigo, un maestro que esté a la par. También tenemos números de líneas por parte de gobierno en la cual nos puede contestar un psicólogo y nos puede escuchar, brindar esa escucha que a veces queremos. Porque a veces les digo a los papás, cuando trabajo con papás, es que tú quieres que tu hijo te entienda, pero tú no lo quieres escuchar a él. Y a lo mejor todavía no te acaba de contar todo lo que pasó y ya lo estás regañando. Entonces, a ver, también como papás nos toca quedarnos callados. Entonces, si el adolescente no se siente a gusto, pues sí, va a tener que recurrir a otras opciones. Pero busquen opciones sanas. No se vayan a buscar La droga. páginas feas o, ahorita acabas de mencionar, quieren desahogarse con droga, quieren desahogarse con alcohol y lejos de solucionar un problema, lo vamos a acrecentar. Entonces sí es importante considerar opciones sanas para resolver el conflicto. Ahorita los celulares nos acercan, por ejemplo, Locatel, ustedes buscan ayuda. También tenemos la línea de atención de hombre a hombre por parte del gobierno del estado. Son números gratuitos, son chats seguros, donde también por medio del WhatsApp pueden buscar ayuda y los va a atender un psicólogo, los va a ayudar, los va a referir, porque incluso a veces a esa edad tienen dudas de todo. O una cosa insignificante, como se los dije y lo reitero, sentimos que ya es el problema más grande del mundo. Entonces busquen ayuda, no están solos, todo tiene solución. Y por ejemplo, si hay una persona adolescente le cuesta mucho expresar lo que siente y todo se lo guarda lo que le sucede para sí mismo. Entonces, ¿qué se le recomienda para que se empiece a abrir y no sentirse tan presionado? Que empiece por validar lo que siente, cuándo lo siente, qué es lo que le hace sentir así, empezar a reconocer y buscar los por qué y para qué, y qué gano con sentirme así ante ciertas situaciones. Que empiece de sí mismo, porque como lo acabas de decir, si es alguien retraído le va a costar trabajo expresarlo, a veces van guardando cositas, pero como yo le pongo a veces un ejemplo, a ver, imagínate que vas una estación en el metro, te subes en Ciudad Azteca y llegas hasta Buenavista, creo que son como 20 estaciones, se me hace muy largo. Entonces imagínate que te subes en Ciudad Azteca, cargas una mochila y en cada estación vas subiendo en tu mochila 1 kilo de arroz o de frijol o de lo que tú quieras. ¿Cómo vas a llegar a Buenavista si vas parado con esa mochila? Vas a llegar muy incómodo, vas a llegar cansado, la vas a querer botar. Y es una mochila que a lo mejor pudiste haber bajado desde un principio. O a lo mejor es más, si el arroz no era para llegar al final, lo pude haber repartido, lo pude haber abandonado. Nadie me dijo que cargara con el arroz. Entonces a lo mejor hay veces hay cosas que las comenzamos a cargar y a dejar y nos van a lastimar. Entonces imagínate, cuando estás joven y como lo dijimos, apenas empiezas a ser un poquito racional, ¿qué va a pasar con todo eso? Lo cargas y lo haces un problema muy grande. Entonces poco a poco puedes ir buscando esa apertura primero contigo mismo. Trabajar contigo, incluso yo les digo, aceptar ese autoconocimiento, esa autoimagen, esa autoestima, para poder yo abrirme hacia el mundo.
Y por ejemplo, o sea, hay personas que luego tienen esa persona, un amigo, una amiga, lo que sea, y le cuentan sus cosas y al final de cuentas ese amigo o amiga termina usando esos problemas que tuvo la persona que le contó a su favor y empieza a crearle más conflictos, más problemas y empieza a utilizarlo Como para chantaje, crearle daño. Entonces, ¿qué? Como... Por eso es importante, a lo mejor yo les decía, buscar un adulto. Buscar a un adulto, buscar a un profesional. A veces no necesitas pagar un psicólogo. A veces puedes buscar una institución donde haya a un grupo de autoayuda, un grupo de ayuda, algún colectivo, alguna asociación civil, buscar esa ayuda, porque sí es muy cierto, como son jóvenes, a lo mejor cierta información la pueden llegar a usar para chantajear, para molestar, para ahorita lo que hacemos y está muy de moda el ciberbullying, y eso va orillando a que los jóvenes puedan llegar a sentirse en graves problemas y llegar a sentir que no van a poder contra el mundo por algún comentario que alguien haya hecho. Entonces, por eso sí es importante a lo mejor que consideren a quién le van a contar sus problemas y por qué. Los psicólogos no somos chismosos, no vamos a publicar sus problemas. Un psicólogo te va a escuchar. A veces sí les queremos preguntar todo, o no a veces, sino los psicólogos les preguntamos desde dónde empezó todo, porque necesitamos todo el contexto. No es chisme, es contexto, ¿ok? Y no lo vamos a estar divulgando, sino eso nos sirve para ver dónde se entrelaza la historia y qué genera las cosas o dónde podemos intervenir. Entonces sí es importante buscar la ayuda y el nexo de con quién me relaciono adecuadamente, porque como lo dijimos en el podcast anterior de la salud mental, ¿con quién me relaciono? O sea, a veces me relaciono con la vecina que es chismosa, imagínate ahora de jovencito, si me relaciono con el que todo lo tuitea o todo lo sube al Instagram y todo, pues todo el mundo se va a enterar de mis problemas. Y como lo acabas de decir, lo van a usar en mi contra. ¿Cómo se podría hacer para una persona que, por ejemplo, yo tengo un familiar o un amigo, cómo puedo estarlo acompañando en su proceso de adolescencia para que no se sienta como solo o presionado? Pues lo podemos invitar a practicar alguna actividad que le guste, empezarnos a involucrar en sus intereses. Acabas de hacer una muy buena pregunta, porque como se los dije, a veces los adultos ya sentimos que ya somos adultos, que ya nada nos interesa de los jóvenes, y fuimos jóvenes, entonces me puedo interesar por sus cosas, puedo tener amistades de todas las edades, podemos compartir gustos. A ver, andar en bicicleta lo puede hacer un niño, un joven, un adulto, un anciano. Ok, a ver, vamos a dar una vuelta en bicicleta de aquí a Plaza de las Américas y de regreso, ¿sabes qué? Ah, mira, estuvo muy padre. Ok, ahora vamos a organizarnos y vamos a ir de aquí a Teotihuacán. O así, o ¿sabes qué? A este joven le gusta el fútbol. Ok, vamos a buscar donde puedas practicar deporte y te acompaño. O vamos a realizar alguna actividad que tenga que ver con pintura, porque a ese adolescente le gusta la pintura. Entonces puedes irte involucrando con sus gustos, sin caer en el de que, ay, no, es que, ay, como bici, o como fútbol, o ay, los vemos a veces hasta en sus atuendos de, ay, ¿por qué te vistes todo de negro? Y a veces son etapas, o a lo mejor sí le gusta en verdad el negro. Entonces no podemos encasillar o etiquetar a los adolescentes por sus gustos. A veces resulta que pueden tener gustos que también que nos favorecen o que podemos aprender de ellos. Yo a veces decía de una caricatura, no me gusta esa caricatura, porque tengo hijos adolescentes. Y digo, ay no, quítenla. Esa, ¿qué es? Un show más. Y yo les digo, esa caricatura, véanla, todos los adultos la deberían de ver, porque parecen todos adolescentes. Hacen cosas, después se arrepienten, buscan cómo remediarlo. Sí. Y está uno que es bien gritón. Le digo, y a veces queremos ser así los adultos, queremos ser controladores. Entonces, no, a veces las cosas no son tan esquemáticas, tan rectas. Entonces, a veces a lo mejor, bueno, ok, vamos a hacer las cosas como tú dices. Sí. O vamos a buscar un punto medio con esos adolescentes para que no se sienten comprendidos
y sienta y él vea y se sienta aceptado, que solo es una etapa y un día va a también ser adulto. Y volviendo al tema del apoyo, por ejemplo, si el adolescente va a una asociación, una fundación, pero a fuerzas piden que vaya con un adulto, pero el adolescente, por ejemplo, no le quiere mencionar nada ni a su mamá ni a su hermana, entonces, ¿qué se le recomienda? Hay varias asociaciones que trabajan directamente con los jóvenes sin trabajar con ¿Red de apoyo? trabajan como una red de apoyo, pero no trabajan con el adulto. Okay. Porque sí, es muy cierto, acabas de tocar un tema muy importante. A veces los adultos somos o son tan cerrados que no necesitas ir al psicólogo. No estás loquito. No estás loquito. O sea, el psicólogo es para los loquitos. Y a lo mejor se siente mal. O a lo mejor tú no lo sabes escuchar. Y ese adolescente está triste, está retraído, no sabe cómo expresarse y quiere buscar ayuda, y eso es muy sano. Y dices, ay, no, es que no lo necesitas. Entonces, hay las líneas seguras de muchas de las asociaciones. No te piden que el consentimiento de un adulto, pero sí te hacen firmar una hoja al joven de un consentimiento informado de que va a llevar un proceso terapéutico por la razón de que es un usuario del servicio. La otra pregunta es, ¿cómo se podría hacer para acompañar a una persona en su proceso de adolescencia? Bueno, pues número 1, ser pacientes. No sentir que como yo soy el adulto, yo mando y las cosas se hacen de tal forma. Porque pues yo como adulto yo ya fui joven, pero el joven no ha sido adulto, entonces no piensa ni ve las cosas de la misma manera en las que yo quisiera que las viera. Entonces se requiere ser paciente, se requiere involucrarse en los gustos del adolescente, en sus deportes, en los colores que le gusta, aceptar sus gustos, porque a veces si le gusta el color negro o le gusta rosa, no quiere decir nada, simplemente son sus gustos, o a lo mejor es una etapa, o a lo mejor quiere salir con unas alas de murciélago, son sus gustos, porque después no lo va a volver a hacer. Y a lo mejor dices, ay, es que esa era una etapa. A veces ya cuando los adultos vemos nuestras fotos de jóvenes decimos, ay, qué ridículo me veía, pero yo era feliz. Entonces a lo mejor a mí me gustaba usar de esas mochilas inflables que otra vez están de moda. Y yo era lo más feliz para mí, y me decían, ay, te ves bien boba, no importa. Yo era una boba feliz. Sí. Entonces hay que buscar cómo involucrarnos, no querer encaminar o encarrilar que todo sea así como una línea recta, ¿no? A veces nos podemos salir, desviar un poquito, hacer las cosas diferentes y llegar al mismo objetivo. O sea, no todo es así como que recto, sobrio, serio. No, a veces las cosas pueden ser divertidas. Entonces, para involucrarme y para sentir que ese adolescente se pueda integrar, vamos a escucharlo, no vamos a juzgarlo y vamos a aceptarlo como es. Y, por ejemplo, volviendo al tema sobre la ayuda de asociaciones, fundaciones, hay algunas otras en las que no es necesario que vaya un adulto con el adolescente, porque hay momentos en los que el adolescente quiere ir, pero hay, por ejemplo, una fundación dice, no, es que tiene que venir a fuerzas tu mamá contigo, tenemos que venga un adulto contigo. Y por ejemplo, y el adolescente no le quiere decir ni a sus familiares, porque algunas personas consideran que ir al psicólogo es como estar loquito, tú estás enfermo, no estás esto. Entonces, ¿hay asociaciones en las que se puede asistir sin un adulto? Sí, hay que buscar, hay muchas instituciones, principalmente las que son vía telefónica, no te piden el contacto o el consentimiento del adulto. En otras, pues sí se pide la firma de un adulto por el consentimiento informado, pero en su mayoría no, porque lo acabas de decir, a veces el adulto dice, no, es que estás loco, o ¿para qué el psicólogo? O sea, ay, no, ay, esto, ay, te estás exagerando. No, o sea, cada quien decide qué tanto le duele algo, no nos puede doler. El mismo suceso no lo vamos a asimilar igual, entonces no voy a sentir igual yo que la otra persona que yo, esa situación. Entonces no hay que minimizar o no hay que menospreciar lo que el adolescente siente. Entonces sí pueden buscar lugares, también estaba pensando ahorita en centros de integración juvenil,
Tienen también servicio de psicólogo, nada más que allí sí tiene un costo. Entonces, muchas veces también se pide que vaya la familia, no por el consentimiento, sino que porque hay que trabajar con la familia, no solo con el adolescente. Y si, por ejemplo, la familia no quiere ir, Sí, pues de modo, ese adolescente va a tener que a lo mejor librar una gran batalla, pero a lo mejor encuentra personas que se solidarizan con él, algún amigo, un primo lejano, un maestro, algún instructor, o a veces llegan a ver al psicólogo como un amigo o como un conocido al que le tienen la confianza de que cuando lo escuchen sus problemas no va a juzgarlo. ok. Bueno, ¿algo más que salga? ¿Desde qué edad es recomendable ir como trabajando con nuestras emociones, contando cómo nos sentimos, incluso con la salud mental, que digamos, pues ya quiero tener salud mental o quiero empezar a trabajar con esto? Bueno, pues a veces puedes ir a la tienda y comprarla, no es cierto. No voy y digo, ay, me da 20 pesos de salud mental, por favor, y unas papitas. No. Desde pequeños, los adultos deberíamos de permitir desde que son pequeños los niños se expresen. Que les demos valor a lo que dicen, a lo que piensan, a cómo se sienten, porque no estamos obligados a todo el día estar alegres, sonrientes. A lo mejor algo me molestó, a lo mejor perdió, no sé si le voy al Cruz Azul y esos pierden a cada rato. Imagínense los que le van al Cruz Azul todo el tiempo están tristes o enojados. Entonces, pues a veces a lo mejor es algo externo, es algo que no pueden controlar y se sienten mal. Entonces, hay que ir validando todas las emociones desde que son pequeños. Como se los dije en el podcast anterior, no son buenas y no son malas las emociones. Lo malo es nuestra respuesta. Entonces, si yo reprimo ciertas emociones, en algún momento van a estallar. Y el enojo, en lugar de expresarlo como, ¿sabes qué? Me molesta que las galletas estén aquí, las quiero de este lado, y yo actúo así, a lo mejor hasta las aviento. Entonces voy a buscar una respuesta negativa por no saber cómo manejar asertivamente esa situación. Entonces desde pequeños, y los que ya ahorita pues no les dejaron en casa cuando fueron niños que validaran esas emociones, esos sentimientos, pues pueden buscar ayuda y pueden irlas trabajando para que sean personas funcionales y plenas. Bueno, ¿y algo más que quiera agregar o darles un consejo a los adolescentes? Hay adolescentes, pues sean abiertos a escuchar a los adultos, busquen las palabras correctas para acercarse con ellos, porque a veces no están en onda, los adultos no estamos en onda con la chaviza, entonces no sabemos cómo escucharlos. No es que no queramos hacerlo, entonces sí es importante que también ustedes se acerquen, se abran, se expresen, compartan lo que sienten, y también pues los adultos permitan que ellos se acerquen y se expresen, porque al final de cuentas como adolescentes algún día van a ser adultos. Pues bueno, así concluimos la parte 2 del podcast de salud mental. Agradecemos mucho a la psicóloga Karen Reyes por darse este espacio y por resolver algunas de nuestras dudas que como nosotros adolescentes y como muchas personas llegan a tener. Entonces muchas gracias por ser parte de este podcast. No, al contrario, gracias por la invitación. Pues de agradecimiento le otorgamos una constancia por venir a estar con nosotros y por darnos de su tiempo y pues compartirnos información verídica y necesaria para los adolescentes que hoy en día tenemos muchas dudas sobre estos temas, y pues gracias por darse el tiempo de venir aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, fue un placer venir con ustedes, acompañarnos. Gracias. Bueno, nos vemos para el próximo podcast. Bye.